Creí que vender el anillo era el final de nuestro matrimonio, hasta que la policía llegó y reveló el verdadero origen de esa joya. No pensé que un pedazo de oro pudiera pesar tanto, pero ese anillo se sentía como si tuviera plomo adentro. Lo tuve en la palma de la mano un buen rato, sentado en el borde de la cama, mirando el cajón abierto donde siempre lo guardábamos por si acaso. Mi esposa, Sofía, estaba en la cocina haciendo café como si fuera un martes cualquiera, aunque en realidad era el día en que estábamos decidiendo si seguir juntos o firmar el final. Para ponerlos en contexto, llevábamos 9 años casados. No había infidelidades, ni golpes, ni nada de película. Lo nuestro se fue pudriendo de a poquitos. Deudas pequeñas que se volvieron grandes, discusiones por cosas tontas, silencios largos, y esa sensación de que convivíamos como compañeros de cuarto que se saben las manías, pero ya no se hacen preguntas. La gota fue una emergencia, mi mamá se enfermó y los medicamentos no esperaban. Teníamos la tarjeta al tope, un préstamo que nos comía vivo, y la cuenta del alquiler que subió sin avisar. Yo dije vendo el anillo. Sofía me miró como si le hubiera tirado un vaso de agua fría. Ese anillo no era mi anillo de bodas. Era uno que ella había recibido de su abuela, Valeria. Un anillo antiguo, con una piedra azul, que siempre nos dijeron que era zafiro. Era la joya que aparecía en todas las fotos viejas, la que su abuela se quitaba solo para amasar pan o regar el jardín, la que Sofía heredó cuando Valeria murió. Sofía lo cuidaba como si fuera un corazón extra. Lo guardaba en una cajita de terciopelo, con bolsitas de sílica gel como si fuera un aparato electrónico. Yo sabía que tocarlo era tocar algo sagrado, pero también sabía que mi mamá necesitaba el tratamiento ya, no cuando podamos. Le propuse a Sofía que lo empeñáramos, que lo recuperábamos luego. Ella dijo que no. Le dije que no era justo, que la familia también era mi mamá. Se le humedecieron los ojos, y me soltó una frase que todavía me arde, siempre es tu familia antes que nosotros. Esa noche dormimos espalda con espalda. Al día siguiente, mientras ella se bañaba, abrí el cajón y saqué la cajita. Me temblaban las manos como si estuviera robando. Me repetía que era temporal, que era por una buena razón, que después lo arreglaríamos. Igual me sentí miserable. El local al que fui era uno de esos de compra-venta que están en una avenida principal, con vitrinas llenas de relojes usados y cadenas que parecen demasiado brillantes para ser de verdad. El dueño era un tipo de 1,50, bigote prolijo, camiseta blanca debajo de un chaleco. Me sonrió como si ya supiera por qué iba. Puse el anillo en el mostrador y él lo miró con esa cara de he visto de todo. Sacó una lupita, un imán, una balancita. Yo estaba tan nervioso que hablaba de más, como cuando te detienen en un control y de pronto quieres explicar tu vida entera. Le dije que era de familia, que era antiguo, que era un zafiro, que no quería venderlo pero necesitaba dinero. Él asentía sin emoción. ¿Tiene algún papel, alguna tasación?, preguntó. Negué. Mi suegra decía que esas cosas no necesitan papeles, se nota. El tipo soltó una risita, pero sin burlarse, más como resignado. Pasó una piedrita por el metal, aplicó un líquido, y se quedó serio. ¿Cuánto necesita?, me preguntó al fin. Dije una cifra que me parecía enorme. Él ni se inmutó. Le puedo dar menos de la mitad. Me ardió. Sentí que estaba rematando la memoria de una persona por monedas. Pero pensé en mi mamá y acepté. Firmé un papel rápido, me dieron efectivo en billetes chicos, y el anillo desapareció en una cajita detrás del mostrador. Y justo ahí, cuando estaba guardando el dinero en el bolsillo interno de mi casaca, sonó una campanita en la puerta. Entraron 2 policías con chalecos oscuros y una señora de civil con una carpeta. No era el típico patrullaje. Venían directos, sin mirar vitrinas, sin perder el tiempo. El dueño se puso pálido como si le hubieran apagado la sangre. Buenas tardes, usted es el encargado, dijo uno, mostrando una placa. Yo me quedé congelado con la billetera a medio cerrar. El otro policía miró el mostrador, luego mis manos, luego mi cara. Sentí un latigazo de miedo, el tipo de miedo que te sube desde el estómago y te deja la boca seca. Necesitamos revisar una pieza que acaba de ingresar, dijo la mujer de civil, y clavó la mirada en mí, como si yo fuera la pieza. El dueño carraspeó. ¿Qué pasó ahora? El policía no levantó la voz, pero la sala se achicó con sus palabras. Señor, ¿de dónde sacó ese anillo? Me quedé sin aire. Balbuceé, es de mi esposa. De su abuela. Lo traje para venderlo. Tengo el recibo. El policía extendió la mano, enséñemelo, por favor. Yo se lo di con dedos torpes. Lo leyó rápido, miró al dueño y dijo, necesito que nos acompañe a la comisaría para aclarar el origen. Usted también, señor. Yo sentí que el mundo se me iba al piso. La mujer de civil abrió la carpeta y sacó una foto impresa. Un anillo. Ese anillo. La misma piedra azul, el mismo diseño como de hojas alrededor. Abajo había un número de caso. Este objeto está vinculado a una investigación activa, dijo ella. Y apareció en una lista de joyas reportadas, hace años. Yo pensé en la abuela Valeria, en Sofía llorando cuando la enterramos, en la cajita de terciopelo. Nada tenía sentido. Pero, no puede ser. Esto es de nuestra familia. El policía no me gritó ni me empujó.
Peor, me trató como a alguien que podría estar mintiendo. Me pidieron mi DNI, tomaron mis datos, y el local se volvió un escenario raro donde yo era el sospechoso, el dueño un cómplice involuntario, y ese anillo un testigo silencioso. En la comisaría me sentaron en una oficina con una mesa de metal. Me ofrecieron agua, y yo la acepté solo para tener algo que hacer con las manos. A los 10 minutos entró un investigador, un hombre de ojos cansados que se presentó como el suboficial Rivas. Me habló con calma, como quien ya ha visto a gente desarmarse por una cadena o un celular. Explíqueme desde el inicio, dijo. Le conté todo, mi mamá, la deuda, la discusión, el cajón, la venta. Cuando mencioné a Sofía y a la abuela Valeria, él levantó una ceja. Me pidió el nombre completo de Valeria, el distrito donde vivía, cuando murió. Me preguntó si yo había estado en su casa, si conocía a sus amistades. Me preguntó si Sofía tenía hermanos. Me preguntó cosas tan específicas que me dieron la sensación de que el anillo era el hilo de algo mucho más grande. Luego entró la mujer de civil. Se presentó como perito de patrimonio cultural, algo así. Dijo su nombre, Luciana, y dejó la carpeta sobre la mesa. La abrió y me mostró documentos, fotos antiguas, una lista de joyas y objetos. Hay joyas que no solo son joyas, dijo. Algunas están registradas, otras pertenecen a colecciones privadas robadas, otras han sido traficadas. Este anillo coincide con uno reportado en 2008 en un caso de robo en una casona, con violencia. ¿Violencia cómo?, pregunté, y me odié por preguntar. Rivas respondió, una persona murió esa noche. Sentí frío. El vaso de agua me tembló. Pero si ese anillo estaba con la abuela de mi esposa desde antes. Hay fotos. Hay historias. Luciana asintió como si ya esperara esa reacción. Justamente. Usted dice que era de su abuela. Nosotros tenemos un registro que dice que fue sustraído de otra familia. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Me pidieron el número de Sofía. Les dije que no la quería meter en problemas, que ella no sabía. Rivas me miró con una mezcla de paciencia y firmeza. Señor, si su historia es cierta, entonces su esposa también es víctima de un engaño o de una cadena de posesión irregular. Pero necesitamos hablar con ella. Yo llamé a Sofía desde mi celular, con el altavoz apagado. Me contestó a la tercera. Su voz sonaba normal, con ese cansancio de alguien que no ha dormido bien. Ya lo vendiste, soltó sin saludo. Ahí me quebré. Sofía, estoy en la comisaría. Hubo silencio. ¿Qué? Vinieron policías al local. Dicen que el anillo está ligado a un caso antiguo. Me están preguntando de dónde salió. Escuché su respiración, como si estuviera tratando de entender un idioma nuevo. Eso es imposible. Ese anillo era de mi abuela. Mi mamá me lo dio. ¿Qué hiciste, Andrés? Yo no hice nada. Te juro que no. Necesitan hablar contigo. Por favor, ven. Tardó unos segundos en responder. No puedo. Estoy trabajando. Era mentira. Yo sabía cuando mentía porque alargaba las palabras. Rivas me miró y yo sentí que se me iba la poca esperanza que tenía. Sofía, por favor, insistí. Esto es serio. ¿Quién está contigo?, preguntó, casi en susurro. Policías. Un perito. Del otro lado se oyó un ruido, como si hubiese apoyado el celular en algún lado. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Andrés, ese anillo no es de mi abuela. Sentí que me clavaban la silla al piso. ¿Qué estás diciendo? Te lo cuento cuando llegue a casa, dijo, y colgó. Rivas levantó la mirada. ¿Qué le dijo? Tragué saliva. ¿Qué? Que no es de su abuela. Luciana cerró la carpeta con suavidad, como si ya hubiera llegado a la parte que le interesaba. Rivas me pidió quedarme, que iban a solicitar una citación formal para Sofía. Yo no sabía qué pensar. Estaba enojado con ella por mentirme, y al mismo tiempo sentía un miedo raro, un miedo que no tenía forma, como la sombra de algo que está detrás de ti pero no se refleja en ningún espejo. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que me hicieron firmar una declaración, me tomaron huellas, revisaron mi historial para ver si tenía antecedentes. No tenía. Me devolvieron mi celular. Me dijeron que, por el momento, no estaba detenido, pero que no me fuera de la ciudad. Me entregaron una copia del documento y me dijeron que el anillo quedaba incautado. Cuando salí, ya era de noche. La calle parecía la misma, pero yo no era el mismo. Me subí a un taxi y miré mis manos vacías. Había vendido el símbolo de la familia de Sofía, había expuesto nuestro desastre, y encima ahora estaba conectado a un caso de muerte de hace años. Todo por querer pagar medicinas. Me dieron ganas de reír y llorar a la vez. En casa, Sofía estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y la mirada perdida. En la mesa había una taza de café frío. No me saludó. Yo tampoco. Me quedé parado, esperando que ella hablara primero, como si el que dijera la primera frase decidiera el rumbo de todo. Perdón, dijo al fin, pero sonó mecánico. ¿Qué significa que no era de tu abuela?, pregunté. Sofía apretó los labios. Mi abuela tenía un anillo parecido. Muy parecido.
Pero el que tú vendiste no era ese. La miré, sin entender. ¿Entonces de quién era? Sofía se pasó una mano por el pelo, nerviosa. De mi mamá. Y mi mamá lo consiguió de una manera que nunca me quiso explicar. Me senté frente a ella. Sofía, hay una investigación. Me llevaron a la comisaría. Dijeron que alguien murió por ese anillo. ¿Tu mamá sabía? ¿Tú sabías? Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Yo sospechaba. Cuando Valeria murió, mi mamá me dio el anillo y me dijo que era, para que no se pierda. Pero algo no me cuadraba. El anillo de mi abuela yo no había visto en su mano hasta la semana antes de su muerte. Después desapareció. Y ese apareció de repente, como por arte de magia. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque en mi casa las cosas se callan, dijo, y por primera vez su voz se quebró de verdad. Mi mamá siempre fue así. Si preguntabas demasiado, se enojaba. Si insistías, lloraba. Y yo no quería pelear con ella. Y además, el anillo era bonito. Era como tener algo de la abuela, aunque no fuera exactamente el mismo. Me apoyé en el respaldo, mareado. Entonces hemos vivido años con una joya, que podría ser robada. Sofía sintió despacio. Y yo lo sabía a medias. Pero lo sabía. En ese momento sonó el timbre. Los dos nos miramos como si el sonido fuera un disparo. Sofía se levantó con pasos lentos. Yo la seguí. En la puerta estaba mi suegra, Estela. Venía con una bolsa de supermercado como si no pasara nada, como si fuera una visita normal. Sonrió con esa sonrisa de señora que piensa que todo se arregla con presencia. Hola, hijos, dijo, entrando sin esperar invitación. Sofía no contestaba. Me preocupé. Sofía estaba pálida. Mamá, tenemos un problema. Estela dejó la bolsa en la mesa. ¿Qué pasó ahora? Yo no aguanté y solté el anillo. Lo vendí para pagar medicinas y la policía lo incautó. Está ligado a un caso de robo con homicidio. En comisaría nos van a citar. La sonrisa de Estela no se borró, pero se endureció, como cera enfriándose. Me miró a mí, no a su hija. ¿Vendiste el anillo? Sí, dije, retándola sin querer. Porque nadie más iba a ayudar. Estela respiró hondo, se sentó, y por un momento pareció una persona normal, cansada. Eso no debió salir de esta casa, murmuró. Sofía se tapó la boca con la mano. Entonces es verdad. Estela levantó la mirada, y ahí vi algo que nunca le había visto, miedo real. No hagas preguntas, Sofía. No. Sofía golpeó la mesa, algo que jamás hacía. Me metiste en esto y ahora Andrés está fichado. Dime la verdad. Estela apretó la bolsa de supermercado como si fuera un salvavidas. Tu padre lo trajo. Yo parpadeé. El papá de Sofía, pero si él murió hace 12 años, completó Estela, y su voz se volvió más baja. Y se fue de este mundo llevando cosas que yo intenté olvidar. Sofía se sentó otra vez, temblando. ¿Qué cosas? Estela cerró los ojos. Tu padre no era santo. Trabajaba con un grupo que hacía recuperaciones. Así les llamaban. Entraban a casas de gente con plata, supuestamente corrupta, y se llevaban cosas. Decía que era justicia. Pero era robo. Yo sentí un nudo en el estómago. ¿Y el anillo? Una noche volvió golpeado, siguió Estela. Traía sangre en la camisa. Traía ese anillo en el bolsillo. Dijo que hubo un forcejeo. Dijo que alguien se cayó. Dijo que no fue su culpa. Yo le creí porque era más fácil creerle que vivir con la otra opción. Sofía estaba llorando en silencio, como si cada lágrima fuera una pieza que se caía de adentro. Entonces, alguien murió y tú guardaste esa joya. Estela abrió los ojos y miró a su hija con una mezcla de culpa y defensa. Yo tenía una hija pequeña. Tenía miedo. Y tu padre me dijo que si hablaba, nos mataban. Yo solo quería que sobrevivieras. Yo me levanté, dando vueltas como un animal enjaulado. ¿Y por qué lo entregaste como si fuera de Valeria? Porque cuando Valeria murió, vi la oportunidad de enterrarlo, dijo Estela. Si lo ponía en tus manos, Sofía, ya no era mío. Ya no era una prueba en mi casa. Era un recuerdo bonito. Una mentira útil. Sofía se puso de pie de golpe. Me usaste. Te protegí, corrigió Estela, con una dureza repentina. Y ahora tu marido lo vendió por unos billetes. Iba a responderle algo horrible, pero en ese instante sonó mi celular. Número desconocido. Contesté con el corazón latiendo en la garganta. Señor Andrés Rojas, dijo una voz masculina. Le habla el suboficial Rivas. Necesitamos que su esposa se presente mañana a las 9. Y hay algo más, el número de serie interno del anillo coincide y encontramos un grabado microscópico bajo la montura. No es solo robo. Ese anillo pertenecía a una colección registrada como patrimonio y está vinculado a una red más grande. Vamos a hacer diligencias en su domicilio. Hoy. Miré a Sofía. Miré a Estela. Estela ya estaba blanca. Sofía se veía rota. Hoy, pregunté. En una hora estaremos ahí, dijo Rivas. No se muevan.
No toquen nada que pueda estar relacionado. Y por favor, si hay más objetos, no los escondan. Colgué. Nadie habló por un segundo. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Estela se levantó con una rapidez que no le conocía y fue hacia la bolsa del supermercado. Metió la mano como si buscara algo. Sofía la agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? Hay cosas, dijo Estela, casi sin voz. Cosas que tu padre dejó. Yo las guardé. Pensé que si no las miraba, no existían. ¿Dónde?, pregunté, ya sabiendo que odiaría la respuesta. Estela apuntó hacia el pasillo, hacia el cuarto pequeño que usábamos de depósito. En una caja. Bajo las mantas. Yo caminé como sonámbulo. Abrí la puerta del depósito. Olía a polvo y cartón. Moví unas bolsas, levanté una manta vieja, y ahí estaba, una caja de herramientas, de metal, oxidada en las esquinas. No era nuestra. Nunca la había visto. La abrí. Adentro había un reloj de bolsillo, 2 cadenas, una pulsera con piedras rojas, y un pequeño estuche negro con iniciales que no reconocí. Todo envuelto en papel periódico viejo. Parecía un botín congelado en el tiempo. Sofía se tapó la boca para no gritar. Estela se apoyó en el marco de la puerta, derrotada. ¿Cuánto tiempo has tenido esto?, preguntó Sofía. Estela no respondió. Sus ojos estaban clavados en la caja como si mirarla fuera a confesar. Me sentí enfermo. Ya no era solo un anillo. Era una historia completa de mentiras heredadas, de miedo, de cosas que se pasan como si fueran herencias normales. Yo pensé en mi mamá, en su hospital, en mi culpa por vender el anillo. Y de pronto me di cuenta de algo todavía peor, si había una red, si ese caso era grande, entonces el anillo era una pieza, y el resto podía ser otra. Cuando la policía llegó, ya no discutimos. Abrimos la puerta. Entraron 3 agentes y Luciana, la perito. Rivas venía detrás. Sofía estaba sentada, temblando. Estela parecía una sombra de sí misma. Luciana se puso guantes y se acercó a la caja. Miró una pieza, luego otra. Tomó fotos. Anotó. Su cara no mostró sorpresa, solo confirmación. Esto explica varias cosas, dijo. Rivas miró a Estela. Señora, necesito que nos acompañe. Estela intentó hablar, pero no le salieron palabras. Solo asentía, como si por fin se hubiera cansado de sostener el secreto. Yo me quedé parado, impotente. Sofía me agarró la mano con fuerza, como si la única manera de no caerse fuera aferrarse a mí, justamente a mí, con quien había estado a punto de separarse. Perdón, me dijo en un susurro que apenas se oía. Yo no quería que esto nos explotara. Ya explotó, respondí, sin dureza, solo con una tristeza extraña. En la comisaría, a Estela la interrogaron. A Sofía también, pero como testigo. A mí me pidieron que confirmara cómo había llegado el anillo al local, que entregara el recibo y que firmara otra declaración. Rivas me dijo algo que me dejó marcado. Usted hizo lo que hizo por necesidad, pero le tocó la esquina equivocada del pasado de su familia política. Esa frase me sonó como una maldición. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas, citas, papeles. Descubrimos que el caso de 2008 había quedado a medias, que el anillo era parte de una colección de un empresario que había sido asaltado en su casa. La persona que murió esa noche no fue el empresario, fue un vigilante. La historia estaba en hemeroteca, pero enterrada. Luciana nos explicó que algunas joyas tienen marcas internas, micrograbados, registros, y que por eso pudieron identificarlo. A mí me daba escalofríos pensar que esa piedra azul había estado en una escena de muerte. Estela terminó con medidas restrictivas mientras investigaban. No la metieron a prisión inmediata porque colaboró, porque era mayor, porque no había evidencia de que ella hubiera participado en el robo, solo de encubrimiento. Eso no la hacía inocente, pero la hacía una pieza tardía. Sofía y yo nos quedamos solos en casa, con un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio de no te soporto, sino el silencio de no sé qué somos después de esto. Nos sentábamos a comer sin hambre. Yo iba al hospital a ver a mi mamá con el dinero que había conseguido, sintiéndome culpable por haberlo obtenido así, aunque al final el anillo igual había terminado en manos de la policía. Una noche, Sofía sacó una caja pequeña del armario. Era la cajita de terciopelo, vacía. La sostuvo en las manos como si pesara más que cuando tenía el anillo adentro. Yo pensé que esto era mi historia, dijo. Que era mi abuela, mi familia, algo bonito. Y era una mentira. Una mentira con sangre. No supe qué decirle. Entonces ella agregó, cuando te dije que no, cuando me negué a empeñarlo, creo que en el fondo no era solo por el anillo. Era por miedo a que, si alguien lo miraba de cerca, se cayera todo. La miré. ¿Y por qué te casaste conmigo, Sofía, si vivías con ese miedo? Se encogió de hombros, llorando. Porque contigo sentía que podía ser normal. Que podía olvidar. Y ahora, ya no puedo. Pasaron semanas. Nos llamaron para reconocer fotos, para firmar más documentos. Rivas nos dijo que estaban siguiendo nombres, que habían encontrado conexiones con otros objetos, con otras denuncias. Yo escuchaba todo como quien oye lluvia. Ya no me sorprendía nada. Lo que sí me sorprendió fue lo más simple. Una tarde, mientras limpiábamos el depósito porque no soportábamos verlo igual, Sofía encontró una foto vieja detrás de una repisa. Era de su papá, joven, sonriendo, con Sofía niña en brazos. En su mano derecha se veía un brillo, un anillo. No el azul. Otro, más sencillo. El anillo que, según ella, sí era el de la abuela Valeria. Sofía se quedó mirando la foto como si fuera un mensaje directo.
Ese era el verdadero, dijo. ¿Dónde está?, pregunté. Sofía negó con la cabeza. No lo sé. Y ahora me da miedo saber. Esa frase, por absurda que suene, fue lo que me hizo entender que nuestro matrimonio no se rompió por una joya. Se rompió porque vivíamos sobre un piso falso, lleno de cosas escondidas, y cualquiera de nosotros podía pisar mal y caer. Hoy sigo casado, pero no igual. Estamos en terapia. No con un terapeuta milagroso, solo con alguien que nos ayuda a hablar sin destruirnos. Mi mamá mejoró un poco. Estela vive con una hermana mientras su caso sigue. Y el anillo está en una bolsa de evidencia, con un número, en algún estante frío, lejos de cajitas de terciopelo y fotos familiares. A veces, cuando me acuesto, me acuerdo de ese momento en el local, cuando sonó la campanita y entraron los policías. Yo pensé que el drama era vender el anillo y enfrentar a Sofía. Resultó que el anillo era una puerta, y al cruzarla me encontré con un pasado que no era mío, pero que igual me manchó las manos. Lo más raro es que, si pudiera volver atrás, no sé si lo haría distinto. No por orgullo, sino porque la verdad iba a aparecer tarde o temprano. Solo que yo fui el que giró la llave. Y desde ese día, entendí que hay herencias que no vienen en testamentos, sino en silencios. Y que a veces el precio de romperlos es ver cómo llega la policía a tu vida a decirte que lo que amabas tenía un origen que nadie se atrevió a contar.